Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. De tener entre nosotros al pastor Pablito Martini, que va a compartir con nosotros su palabra. Él es pastor de Betania y también tiene un amplio caminar como misionero aquí. Él es argentino, ha trabajado en múltiples partes y actualmente también en Asoma Visión, y tiene un libro que es muy bonito, que lo renova cada año, que se llama Una pausa en tu vida. Así que, sin más preámbulos, les presento al pastor Pablito Martínez, que va a compartir con nosotros este día la palabra de Dios. Le damos una bienvenida. Muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias por la invitación, por la oportunidad que me dan de poder visitarles, acompañado de mi esposa Marta también. Bueno, no digo acompañado de mi hija Camila y mi yerno Raúl, porque ellos ya son de ustedes. Pero estoy muy contento. Yo, bueno, como iglesia, ustedes, los más antiguos, saben que les he visitado cantidad de veces, cuando estaba todavía nuestro amado pastor aquí con nosotros, Roberto, ahora ya con el Señor. Pero aquí no había venido nunca, ¿sí? Y la verdad que me encanta, es excelente, están muy bien aquí, pero bueno, me imagino que ya les quedará chico, ¿no es cierto? Así que hay que orar y hay que hacer fuerza por más, amén. Pero tengo muchos recuerdos, muchos rostros aquí presentes de años de conocerles, creo que sin exagerar, tal vez 20 años, fácil. Y poder ver la gracia del Señor sosteniendo, guiando, alimentando, haciendo crecer, para mí es una alegría muy, pero muy grande. Y como dice la gente del mundo, las vueltas de la vida, nosotros decimos, bueno, ¿cómo es el Señor, no? Yo, honestamente, nunca hubiera imaginado que en una iglesia tan querida para mí como la iglesia Siloé, para toda mi familia,
una de mis hijas y uno de mis yernos esté aquí sirviendo y sumándose al esfuerzo de ustedes. Nunca lo hubiera imaginado. Así que ahora hay más cosas que nos unen todavía, ¿sí? Más cosas que nos unen que antes. Y bueno, veremos qué es lo que Dios tiene por delante. Pero gracias de todo corazón por la invitación y la posibilidad de poder compartir juntos la palabra del Señor. Y quiero que veamos hoy una figura que el Nuevo Testamento aborda al referirse a la iglesia, que es la figura del cuerpo, de un cuerpo. Entendemos el concepto de figura, ¿no? Podemos decir ejemplo, para poder entender, ejemplo, símbolo. Hay, no recuerdo cuántas, pero varias figuras en el Nuevo Testamento, porque la iglesia era una verdad oculta en el Antiguo Testamento y es una verdad revelada en el Nuevo. Hay varias figuras o ejemplos de lo que es la iglesia en el Nuevo Testamento. Ustedes sabrán, recordarán, por ejemplo, se presenta la iglesia como un rebaño, se presenta la iglesia como un edificio conformada de piedras vivas, que somos nosotros, se presenta la iglesia como una labranza de Dios. A ver, les pido ayuda a ustedes. ¿Quién recuerda alguna otra figura de la iglesia? La vid, muy bien. ¿Qué otro ejemplo o figura más de la iglesia hay en el Nuevo Testamento? Hay una que no nombré y es la principal. Y si ustedes leen sus dípticos, ahí tienen la ayuda. ¿Qué otra figura? Sí, muy bien, la novia. ¿Cuál más? Muy bien, en Apocalipsis, perfecto, muy bien. La esposa de Cristo también. ¿Qué más? A ver, vamos, hay más, hay muchas. No han dicho justo lo que vamos a tomar hoy. Gracias, tocayo. El cuerpo, la iglesia como un cuerpo. Y hay más, les dejo después para que lo busquen. Hoy vamos a ver la iglesia como cuerpo. Es una de las figuras más usadas en el Nuevo Testamento para referirse a lo que es esta comunidad de creyentes, ¿sí? Nosotros mencionamos, por ejemplo, a ver si nos quedó alguno en el tintero, un rebaño. Si alguno toma nota o después lo pueden escuchar en la grabación. Hechos 20-28, un rebaño. Una labranza, 1 Corintios 3-9. La esposa de Cristo, Efesios 5-24. Como una familia también no nombramos esto, sí, la familia de la fe, en Efesios 2, en Gálatas 6. Como un edificio, templo, casa de Dios. El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 16. Sobre esta roca edificaré, dijo, mi iglesia, ¿no? Tenía el concepto de un edificio, y también Pablo lo menciona en 1 Corintios 3. En Apocalipsis capítulo 1 se representa a las iglesias como candeleros, candelabros. Y hay muchas más, pero hoy quiero que veamos a la iglesia como un cuerpo, y lo vamos a ver principalmente en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y ustedes tienen un pequeño resumen ahí en el díptico que recibieron en la entrada. Y yo anoté 3 características esenciales, básicas, de un cuerpo. Hay más, ¿sí? Yo no soy doctor. Mi estudio universitario fue en agronomía. Pero bueno, algo entiendo también porque las plantas también tienen su cuerpo y su fisiología interna. Pero básicamente, no solo el cuerpo humano, sino todo organismo vivo tiene 3 características. Tiene en primer lugar procesos internos. Todo organismo vivo, hasta los organismos unicelulares como una ameba, como un paramesio, tienen procesos internos. En segundo lugar, todo organismo vivo tiene crecimiento o, para hacerlo aliterado, un progreso gradual. Todo organismo vivo nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. Tiene un progreso gradual. Y en tercer lugar, solo estos 3, aunque repito, se pueden mencionar más, todo organismo vivo en este gran ecosistema que nos contiene, tiene un propósito definido de existir. Nada existe por existir. El hombre a veces, en su ingenuidad, en su necedad, mete la mano en
la naturaleza y mueve cosas pensando que son tan insignificantes para el hombre que nada va a suceder y después terminan en desastres. Porque todo organismo vivo, aún hasta los más pequeños, existen con un propósito definido. Si nosotros, mejor dicho, no nosotros, sino la Biblia dice que la iglesia también es un cuerpo, y de hecho lo es. Si la Biblia dice que la iglesia es un organismo vivo, y de hecho lo es, no es una organización, pero sí es un organismo vivo porque es un cuerpo, también debería tener estas tres características: procesos internos, progreso gradual y un propósito definido. Y de esas cosas quiero que hablemos rapidito en los minutos que nos quedan. En primer lugar, la iglesia como cuerpo tiene procesos internos. Y básicamente yo quiero destacar dos niveles de procesos, o dos direcciones de procesos. Un proceso vertical, donde el cuerpo se conecta con la cabeza, y un proceso horizontal, donde los miembros nos conectamos entre nosotros. Y básicamente esto nos hace pensar en una palabra que es la palabra comunión. Vamos a leer, yo les mencioné que estén atentos ahí en Efesios. En Efesios capítulo 4, el primer nivel de proceso, el proceso cuerpo-cabeza, podemos llamarlo vertical, en Efesios capítulo 4, versículo 15. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, le está hablando a la iglesia de Éfeso, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El crecimiento de la iglesia está regulado por la cabeza de la iglesia, y la cabeza de la iglesia es Cristo. Esto lo tenemos bien en claro. No es un pastor, no es un cuerpo de pastores o de ancianos o líderes, no es una estructura denominacional que los gobierne. Cada iglesia es un cuerpo autónomo e independiente cuya cabeza es Cristo. Y esa es una relación vertical que tenemos. Ese es un proceso interno claramente marcado en la Biblia. Recién leímos, dice, el crecimiento de la iglesia está basado en mi relación con la cabeza. En cuanto al otro nivel, mismo capítulo 4, versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, ya no es cuerpo-cabeza, ya es los miembros, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que en primera instancia el crecimiento de la iglesia depende de su relación con la cabeza. Una iglesia donde la cabeza no es Cristo, no crece, engorda, es diferente, pero no crece de una manera sana. Y en segundo lugar, la relación horizontal entre los miembros, recién leímos, que se ayudan mutuamente, también es un ingrediente indispensable para el crecimiento de la iglesia, porque esos son los procesos internos que la caracterizan. Y aquí tenemos que hacer una pregunta. Si estamos hablando de procesos internos en la iglesia, la pregunta es: ¿cómo está la salud interna de la iglesia a la cual pertenezco? La Biblia, el Nuevo Testamento, destaca situaciones en iglesias locales, como nuestra iglesia, como nuestras iglesias, que aparentemente estaban bien. Pero recién mencioné, ¿no?, el pasaje de Apocalipsis donde se destaca la iglesia como un candelero. Ahí mismo también el Señor que pasea en medio de los 7 candeleros tiene ojos como llama de fuego, y ante el escáner del Señor, ante la mirada del Señor, lo que para otros puede ser que está todo bien, para Dios puede ser, o para el Señor puede ser que esté todo mal. Por ejemplo, eso es lo que sucedía en la iglesia de Corinto. Ahí en la primera carta, no perdamos Efesios, por favor. La primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 11,
hay una palabra que quiero destacar. Dice el apóstol Pablo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. La palabra aquí, contiendas, en el idioma original, es la palabra de donde nuestro idioma castellano extrae la palabra desgarro. Y aquellos que hacen deporte o que conocen un poco del tratamiento de los deportistas, saben que en la mayoría de los casos el desgarro no es diagnosticado a la simple vista, pero existe. Tú puedes tener un desgarro en un músculo, por ejemplo, de una pierna, de un hombro, de un brazo, un antebrazo, y puede estar a la vista exactamente igual que la otra extremidad, por afuera. Pero por adentro el músculo, el tejido del músculo se abrió, se desgarró, y eso es un problema tremendo porque provoca dolor, provoca inflamación y mal funcionamiento del músculo. Pero por afuera está todo bien. Ahora Pablo mira con los ojos del Espíritu Santo a una iglesia que estaba teniendo procesos internos enfermos. Por eso es indispensable, querido hermano y hermana, entender cuál es mi participación, mi responsabilidad individual como miembro para que la salud de la iglesia en la cual me congrego sea una salud en óptimas condiciones. Recién leímos, quiero leer otra vez, en Efesios capítulo 4, versículo 16, una frase que resalta esta verdad. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Me encanta esta frase. Ayuda mutua. Creo que no es novedad ni noticia para todos que vivimos en un mundo cada vez más egoísta, ¿sí? Cada vez más insensible. Ya a nadie le importa lo del otro. Esto, si bien hoy lo vemos quizás más acentuado, existió desde siempre. Casi con un dejo de tristeza, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipos, dice, porque cada uno piensa en lo suyo propio, no en lo que es de Cristo Jesús. Siempre el corazón humano, desde Caín hasta nuestros días, ha sido afectado por este mal endémico, ¿no es cierto? Del egoísmo, de la envidia, del rencor, de los celos, de ser insensible, de pensar solamente en lo mío y los demás que se arreglen, bastante problema tengo. El Señor Jesucristo dijo, miren, hacia el final de los tiempos, el amor de muchos se enfriará. Y cuando un amor se enfría, deja de cumplirse esta premisa que leímos recién, que los miembros se ayudan mutuamente. Yo creo que debemos nosotros, vuelvo a repetir, desde nuestra posición de miembro, desde nuestra responsabilidad de miembro del cuerpo, hacer lo imposible para estar pendiente de la necesidad de los demás. Qué triste sería de que en una iglesia cristiana, basada en la Biblia, se apliquen los mismos códigos de convivencia que se aplican en el mundo. Y todos, de una o de otra manera, estamos en el mundo, trabajamos en el mundo, estudiamos en el mundo, convivimos con el mundo, tenemos vecinos, familiares que son del mundo, y sabemos que esto de la ayuda mutua, de estar sensible, es extraño totalmente al razonamiento humano. Nosotros, como iglesia del Señor, tenemos que mostrar otra verdad. Los procesos internos, la salud interna de nuestras iglesias deben mostrar la verdad del Evangelio, que es insistir en la ayuda mutua. Por eso cabe una pregunta, ¿cómo está mi actividad propia como miembro? No pensemos en el de al lado, pensemos en uno mismo. Efesios capítulo 4, versículo 3. Destaca una palabra, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Habría que hablar todo un mensaje solamente de este texto. Solícitos. Ayúdenme ustedes. ¿Qué entienden por la palabra solícito? ¿Qué sinónimo o idea les viene a la mente? A ver, de alguien, ¿qué más?
presto, oportuno, urgente, dispuesto, perfecto. Solícito es más que decir, yo no hago nada en contra de la iglesia. Es mucho más que esto. Porque parecería que a veces nos conformamos con esto. Bueno, yo asisto casi todos los domingos, saludo a todos siempre con la misma sonrisa, que la tengo bien ensayadita, ¿sí? No hablo mal de nadie, no me meto en problemas con nadie, no murmuro de nadie, así que yo no hago nada en contra de la iglesia. La palabra solícitos va un paso más adelante. Y la pregunta no es, la cuestión no es, no hago nada en contra de, sino, ¿qué estoy haciendo a favor de? Eso es otra cosa. O sea, está bien, puede ser que yo, como decimos normalmente, no soy una persona conflictiva, no soy una persona que me meto en problemas, cuando puedo colaborar, colaboro, ofrendo, asisto, me llevo bien con todos, hace años que asisto, nunca tuve problemas con nadie. Pero eso es una posición un tanto cómoda. La pregunta cuando dice solícitos es, ¿qué puedo hacer para tal vez animar a otro que si no está solícito? ¿Qué puedo hacer para cada año tener una participación más activa, más solidaria? De ahí se deriva también esta palabra, hacia el resto de mis hermanos. Y ya esa pregunta nos moviliza, eso ya nos compromete. Y yo creo, hermanos, firmemente que esa debería ser la posición de cada uno de nosotros si amamos realmente a nuestra iglesia. Solícitos, fíjate que dice en guardar la unidad, no dice en lograr. Porque nosotros no pudimos lograr la unidad de la iglesia. Eso lo logró el Señor en la cruz. Derribó la pared intermedia de separación que había y hizo de todos un solo cuerpo. Pero nuestro llamado, si bien no es a lograrla, sí es a guardarla. Es como que el Señor dice, mira, al precio de mi sangre, yo logré esta iglesia unida. Te la doy para que la cuides. Que cuides esa unidad de una manera solícita, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Muchas veces en esos procesos internos se puede dar el crecimiento, ¿sí? Cuando los miembros del cuerpo, las células del cuerpo están sanas. O, como contaba recién Pablito su experiencia con el odontólogo, lo contrario a células vivas y sanas y crecimiento, ¿qué es? Células muertas, infección, enfermedad y problemas en el desarrollo, que también son procesos internos. Que toda iglesia sufre, no debemos asustarnos. Porque yo siempre digo, si el Señor Jesucristo dijo que la iglesia es un cuerpo, dijo que la iglesia se va a enfermar. Porque un cuerpo se enferma. Dijo que la iglesia va a tener tiempos de crecimiento y tiempos de adormecimiento, porque un cuerpo hay etapas que crecen mucho más que otras etapas. Cuando el Señor Jesucristo dijo que la iglesia es un cuerpo, dijo de que la iglesia a veces va a dormir, porque un cuerpo duerme o no duerme un cuerpo. Entonces, no debe asustarnos todos estos procesos internos que caracterizan a la iglesia del Señor Jesucristo. Pero sí debo preguntar en mi vida personal, en lo laboral, en lo familiar, no solamente cuando nos congregamos, ¿cómo está nuestro testimonio? Porque muchas veces damos licencia a prácticas que luego afectan también a la iglesia. En esos procesos internos, la Biblia es clara de que hay diferenciación. Efesios, otra vez, capítulo 4, versículo 7, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En toda iglesia hay diferentes dones, hay diferentes caracteres, hay diferentes trasfondos, hay diferentes opiniones. Y muchas veces esas diferencias de opiniones pueden llegar a traer procesos internos enfermos, cuando no debería ser así. No tenemos tiempo para estudiarlo porque es un capítulo que a mí me encanta y daría mucho tiempo para analizarlo, pero te dejo el desafío que leas en tu casa Romanos capítulo 14.
Ahí comienza el apóstol Pablo, dice, recibid al débil en la fe, pero no para discutir sobre opiniones. Así dice, literalmente. Y esa palabra opiniones es la palabra principal de todo el capítulo 14 y los primeros 3 versículos del capítulo 15 de Romanos. Cosas opinables. Para ti se puede comer de todo. Para ti hay cosas que no debo comer o beber. Para ti hay días de fiestas que deben ser respetados. Para ti ya no existen más los días de fiesta. Cosas que no están tajantemente reguladas como un dogma en la Biblia, sino que son opinables. Tenemos que tener madurez para saber abordarlas, para que eso no afecte un sano proceso interno dentro de la iglesia. Muchas veces cuando no entendemos este principio de aceptación, eso trae problemas con mis hermanos, con mis líderes, con mi iglesia, con Dios, y creo un estado de malestar que termina afectando todo el cuerpo. Un estado de malestar que lamentablemente muchas veces se traduce en la murmuración. ¿Cuánto daño? Si tenemos que poner en el top 10 de los procesos internos enfermos de una iglesia cristiana, creo, hermanos y hermanas, que la murmuración estaría en el número 1. ¿Cuánto daño hace? ¿Cuánto habla el Nuevo y el Antiguo Testamento de la murmuración? Si vos mirás en el Antiguo Testamento lo tajante que fue Jehová con la murmuración, ahí nos podemos dar cuenta de el peligro que conlleva esto, que a veces lo hacemos solamente como un comentario. A veces solamente, no, te lo comento para que estés orando, decimos, ¿no? Pero le queremos poner un manto de piedad. En verdad, lo que estoy haciendo es murmurar. Y todo eso sucede cuando los procesos internos en mi iglesia no funcionan como deberían, porque mi responsabilidad individual no está siendo, con esta palabra, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Es interesante porque el llamado hacia el final del Nuevo Testamento es un llamado más personal que congregacional. Yo recién mencioné y quiero topar otra vez porque es un pasaje que me apasiona. Cuanto más lo estudio, más aprendo de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias. Y si bien son mensajes a las iglesias, las 7 cartas terminan con el mismo llamado personal. Al que venciere. El que tiene oídos para oír. No hay excusa de decir, no, es que todos hacen lo mismo. Vos lees también la carta pastoral del apóstol Pablo a Timoteo. Le dice, tú, hijo mío, soporta las aflicciones. Pero tú, sé sobrio en todo. Sé ejemplo tú a los creyentes. No importa lo que suceda alrededor. El llamado del Nuevo Testamento hacia la era final de la iglesia es un llamado personal, a estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Muchas veces, aún en ese excusarse o buscar motivos, vayamos leyendo Efesios 4:15 y también Colosenses 2:19, juzgo o echo la culpa tal vez al liderazgo de la iglesia, que por tal y tal motivo la iglesia está así, o por tal y tal motivo mi vida está así. Pero nosotros leímos recién en Efesios que el crecimiento está proporcionalmente en relación a mi dependencia de la cabeza. Y otro pasaje en Colosenses, capítulo 2, es casi sinónimo el concepto. Versículo 19, Colosenses 2:19, recalca este hecho de que no hay excusas. Dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, se refiere a la iglesia como cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿En base a quién? ¿De quién depende? Estaba al comienzo del versículo. De la cabeza.
Mi relación con Cristo, en mi comunión personal con Él, es la base de mi crecimiento. No tengo que buscar culpables de mi estancamiento espiritual. Porque si yo estoy en correcta relación con la cabeza, voy a crecer. No hay excusas. Ahora, habíamos dicho que en un cuerpo existen también no solamente procesos internos, sino un progreso gradual. Y si en la primer premisa de procesos internos la palabra que destacamos fue la palabra comunión, vertical y horizontal, aquí en este progreso gradual quiero destacar la palabra cálculo. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo puedo saber que una iglesia está creciendo? Dijimos que todo organismo vivo tiene desarrollo normal, hasta los organismos unicelulares. Y dijimos que si la iglesia es un cuerpo, la iglesia crece. Y el Señor Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré. O sea, estamos en proceso de crecimiento. Aún no hemos llegado al clímax que tuvo en mente el Señor Jesucristo con su iglesia. Hay inclusive un número de redimidos que debe completarse. Hay profecías que deben cumplirse. Hay sectores no evangelizados, donde el apóstol Pablo en Romanos 1 y 2 dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no hay quien les envíe? O sea, la iglesia está en desarrollo, está en crecimiento, porque es un cuerpo y tiene progreso gradual. Otra vez, en Efesios, que es nuestro pasaje central, capítulo 4, versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Ahí está el progreso gradual, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cómo se calcula? ¿Una iglesia que tiene más metros cuadrados de construcción es más grande que otra que tiene menos? Tal vez el templo, pero no la iglesia. Una iglesia que tiene más grande, que tiene más miembros que otra, ¿podemos decir que ante Dios es una iglesia más grande? Una iglesia que tiene una agenda más elaborada, más completa, con más ministerios y llena de actividades, ¿es una iglesia más grande? Una vez hace muchos años vino un pastor a predicar y caminando con él le mencioné tal iglesia, no recuerdo cuál es, y le dije, uy, esta iglesia ha crecido mucho en los últimos tiempos. Y él me dijo, ¿creció en alto o en ancho? Y me quedé mudo, ¿no? Me quedé pensando, digo, claro, ¿cómo calculamos nosotros realmente el crecimiento de un cuerpo, de una iglesia local? ¿Qué parámetro me indica si ha crecido o no mi iglesia? Vamos a ver rápidamente dos iglesias referentes en el Nuevo Testamento. Una es como referente de la inmadurez, ya la mencioné, la iglesia de Corinto, y la otra de madurez, como es, de Corinto, y la otra de madurez como es la iglesia de Antioquía. Rápidamente, primero a los Corintios, vamos a ver algunas características de una iglesia inmadura. Primera Corintios, vamos a ver que en primer lugar es una iglesia que tiene doctrina liviana. Capítulo 3, versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque porque no eran capaces, ni sois capaces todavía, detenidos en su crecimiento. Y una de las evidencias era que seguían con la leche, con el biberón. ¿Qué piensas tú de un niño de 10 años, de 14 años, que sigue alimentándose del biberón? No, eso no está bien. Es una evidencia de un deterioro, de una complicación en el desarrollo madurativo. Doctrina liviana, entendemos lo que es doctrina liviana.
No podemos quedarnos siempre con el ABC de la salvación, siempre con San Juan 3:16, y que Dios me amó y Dios me amó y me voy al cielo, y no sé ningún versículo más, no sé doctrinas de la soteriología, no estoy avanzando en comprar un libro en la librería, no estoy siendo disciplinado en mi devocional, en mi estudio bíblico. No puede ser, porque eso se va a traspolar también a toda la iglesia y puede llegar a ser una característica, y de hecho lo es. Yo mismo y tal vez muchos de ustedes han asistido a iglesias donde la prédica es una doctrina liviana. No es malo, así como no es malo el biberón, pero está para una etapa. No puede quedarse todo el tiempo así. Segunda característica de una iglesia inmadura. Capítulo 3, versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Otra característica de una iglesia que no tiene su progreso normal, gradual, sino que está detenida en su desarrollo, son los rumores de división. Y después podés seguir leyendo porque uno dice yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolo. Rumores de división, sectarismo, vandalismo dentro de la iglesia es una evidencia de una iglesia que está detenida en su crecimiento. En tercer lugar, capítulo 3, versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Otra característica de una iglesia que no crece es que ensalza a hombres. Es bueno reconocer pastores, ancianos, hermanos con dones, con habilidades, pero de ahí a ensalzarlos más de la cuenta es un síntoma de inmadurez. Otra característica de una iglesia que está detenida en su desarrollo. Capítulo 5, verso 1 y 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea que otra característica es un estilo de vida carnal. Fíjate que aquí Pablo le habla a la iglesia, pero está destacando la actividad ilícita, inmoral, privada de un miembro en su vida fuera de la iglesia. Porque, queridos hermanos, lo que hacemos fuera de la iglesia afecta a la iglesia. Porque la iglesia no es el domingo ni el templo. La iglesia somos nosotros. Y mi responsabilidad es mantener un estilo de vida no carnal, sino espiritual. Porque cuando en una iglesia la mayoría de los miembros, y esto lamentablemente también sucede, y a veces es tan común que hasta es el estilo de vida de los líderes y hasta el estilo de vida de los pastores, podrá estar la banca repleta y la funda de las ofrendas bien pesadita, pero ante la vista del Señor no es una iglesia que esté creciendo. ¿Sí? Estilo de vida santo, no carnal. Otra característica de una iglesia inmadura, seguimos con Corinto como ejemplo, lamentablemente, capítulo 6, versos 6, 7 y 8. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Había un clima de juzgamiento y crítica en la iglesia. ¿Sí? Somos rápidos, propensos a señalar, a marcar el error, a juzgar, a emitir un juicio, a denunciar, a apuntar con el dedo a los demás, a preocuparnos más de los errores que de las virtudes, a no tener una mirada de gracia. Eso es característica cuando es un común denominador de una iglesia que está detenida en su crecimiento. Y en último lugar, capítulo 8, versículo 1. Y es algo de lo que os mencioné recién con el pasaje de Romanos 14.
En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un Dios, aunque haya algunos que se llamen dioses. Versículo 6. Para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre. Versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser de tropiezo. Esta era otra característica de la iglesia de Corinto. Le daba excesiva importancia a las formas, a lo opinable. Debatían y hacían reuniones de comisión y se peleaban entre ellos y se perdían la bendición del Señor porque uno decía que esto se podía comer y el otro no. Y son cosas de forma, no de fondo. Son cosas que tienen que ver con la práctica, con la existencia, no con la esencia. Y es característica también de una iglesia inmadura. Rápidamente, Hechos capítulo 13. Características de una iglesia que sí tiene progreso gradual, de una iglesia que sí está creciendo. Hechos 13. Tenemos la iglesia de Antioquía. Dice ahí, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Características de una iglesia en crecimiento. Y me encanta este pasaje. En primer lugar, ofrece un medio ambiente ideal para el desarrollo de los dones. Dice que en la iglesia de Antioquía había pastores, profetas, maestros. Se desarrollaban los dones. Una iglesia madura, con progreso gradual, con un crecimiento sano, es una iglesia donde se crean espacios para el desarrollo de los dones. Espacios regulados, supervisados, permitidos por el liderazgo de la iglesia, pero incentivados a que se formen nuevos dones. No puede ser que una iglesia sean 5, 7, 9 personas que hagan todo y los demás son espectadores del domingo. Como cuando uno va al teatro, paga la entrada y hay 8 que están actuando en la escena y los demás ven, aplauden y se van. No. En la iglesia se deben crear espacios para el desarrollo de los dones. Así era la iglesia de Antioquía. En segundo lugar, dedica un espacio importante para la liturgia. Dice, ministrando, ayunando y orando estos al Señor. Recién lo leímos. Qué importante que es la liturgia dentro de una iglesia. Una liturgia ordenada, una liturgia renovada, una liturgia intencional. Yo disfruto plenamente cada domingo de ir a la iglesia. Necesito ir a la iglesia. Y necesito que sea un culto dinámico, alegre, variado, rico, alegre, profundo. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera nos carga las pilas para el resto de la semana. Una iglesia que crece es una iglesia que tiene una liturgia de estas características. En tercer lugar, tiene una visión mundial de la obra. Ahí estaba el Espíritu Santo llamando a Pablo y a Bernabé a salir a predicar a todo el mundo conocido de aquel entonces. Y dice que ellos los despidieron, encomendándolos a la gracia del Señor.
Dijeron, no, acá nos quedamos. Solo Antioquía, ¿por qué a otros lugares? Acá hay mucho que hacer. Seguramente había mucho que hacer. Y está bien que concentremos nuestros esfuerzos en nuestra localidad, pero no perdamos la visión mundial de la obra. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Una iglesia que crece es una iglesia que tiene una visión mundial de la obra. Y en último lugar, es una iglesia que practica la unidad. Dice, y habiendo orado, les impusieron las manos y los enviaron. Y yo puedo imaginarme ese cuadro. Pablo y Bernabé arrodillados aquí adelante y todos los líderes o toda la iglesia poniendo sus manos, orando por ellos y enviándoles. Una unidad práctica. A ver cómo está la clase. ¿Cuáles eran las 3 características de un organismo? ¿Cuál era la primera? Que ya la vimos. Procesos internos. ¿Y qué palabra destacamos aquí como importante? Comunión. Comunión. ¿Sí? ¿Cómo se conserva? Ahora estamos en la segunda característica. ¿Cuál era? La que recién acabamos de desarrollar. Progreso gradual. ¿Y qué palabra destacamos allí? Crecimiento. Y la pregunta era cómo se calcula, y ya vimos, ¿no es cierto? Y ahora tenemos la última, la tercera que quedaba pendiente. ¿Cuál era? Propósito definido. La palabra es comisión. Y la pregunta es cómo se cumple. Efesios capítulo 1. Versículo 4, 5 y 6. Propósito definido. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, yo tengo subrayada la palabra, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. 6. Para alabanza. ¿Qué me habla esta palabra para? Que la repito intencionalmente. Es un propósito. Para, y habla de propósito. Y la iglesia, como todo cuerpo, existe con un propósito. El mismo capítulo 1 de Efesios, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin o para que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que fuimos llamados. Capítulo 2, versículo 7. La iglesia existe para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y podés seguir leyendo capítulo 2, verso 10, capítulo 3, versos 10 y 11, cómo se resalta la idea de que la iglesia existe para cumplir un llamado, para cumplir un propósito. ¿Cómo se cumple? La iglesia tiene un doble propósito, querido hermano. La iglesia tiene un doble propósito. Hacia el mundo es evangelizar. Y hacia adentro, hacia el creyente, es edificar. Hacia el mundo es evangelizar. Y yo pregunto, ¿cuál es la iglesia que hoy el mundo necesita? Hacia adentro es edificar. ¿Cuál es la iglesia que cada uno de nosotros como miembro necesitamos? Pero tenemos una gran comisión que cumplir. Vivimos en un mundo muy diferente a lo que era hace décadas atrás. Y la iglesia no tiene que estar insensible a esta realidad. Y la iglesia tiene que implementar estrategias contemporáneas para salir al cruce al mundo que hoy nos rodea. Porque la iglesia tiene un propósito. El Señor Jesucristo dijo que nos enviaba
que teníamos una gran comisión. Y sabes una cosa, esa gran comisión es imposible cumplirla sin una gran comunión. Y volvemos otra vez al primer punto, nuestra comunión. La iglesia como cuerpo es una realidad que nosotros no podemos negar y es una realidad que nos afecta a cada uno de nosotros. Que podamos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, sabiendo que un día el Señor nos va a pedir cuentas respecto a lo que hicimos cada uno con nuestras propias iglesias. Amén. Antes de salir, como decía Pablito, algunos hermanos antes me habían preguntado qué fue de los libritos. Por la gracia de Dios, tenemos la nueva edición 2024 de Una pausa en tu vida. Es el volumen número 17. Por la gracia de Dios, hace 17 años que está saliendo todos los años un libro totalmente nuevo, para los que ya lo han leído, un libro de reflexiones muy simples, cristianas en formato de devocional para cada día del año. Un libro que tiene un fuerte énfasis evangelístico. Estas son fechas ideales para regalar. Hay directores de escuela que a veces han repartido a los maestros o hasta a los alumnos. Hay empresarios que lo han incluido en su canasta de fin de año, en su regalo navideño. Y hay muchos testimonios de personas que han llegado a conocer a Cristo también a través de estas reflexiones. Porque los que ya lo han leído saben que yo no lo escribo con un lenguaje evangélico o teológico. Es un lenguaje muy simple y nos deja pensando en una verdad que nos guía a la palabra de Dios. Así que si alguien quiere colaborar con este ministerio para que se pueda seguir imprimiendo un año más, traje una cantidad ahí en una mesita aquí afuera. Después pueden acercarse y con mucho gusto pueden adquirir su devocional. Eso es todo. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto
Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a todos.